Un cordial saludo para todos, mi nombre es Roberto Balbuena, estudiante de la especialización en seguridad informática de la UNAD. Soy estudiante de la zona centro Boyacá, específicamente del CEDAT Chiquinquirá. A continuación, socializaremos y sustentaremos las capacidades técnicas, legales y de gestión para equipos Blue Team y Red Team. La agenda de la presentación contiene 5 temas. El primer tema son los objetivos, el segundo son las etapas tratadas en el seminario. El tercer tema son los aspectos que aportan al desarrollo de las estrategias Red Team y Blue Team. El cuarto tema son las recomendaciones y finalmente el quinto tema son las conclusiones. Objetivos. Objetivo general. Presentar de manera clara y precisa un informe técnico donde se relacionen los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas por los equipos especializados Blue Team y Red Team en cuanto a un suceso de seguridad informática. Objetivos específicos. Evaluar las acciones de los equipos Red Team y Blue Team de una organización en el marco de los criterios éticos y legales. Demostrar vulnerabilidades en un sistema informático a partir del uso de metodologías y técnicas de intrusión. Y formular estrategias de contenido mediante el análisis de riesgos y vulnerabilidades en una infraestructura TI. Las fases abordadas en el seminario fueron 5. La fase número 1 se desarrolla una evaluación de las actividades de los equipos Red Team y Blue Team en marco de los criterios éticos y legales que abordan nuestra especialidad. También se realiza un acercamiento con las posibles herramientas a utilizar en la ciberseguridad, las cuales pues son de vital importancia para poder desarrollar todo el proceso. Finalmente, se realiza el montaje del banco de trabajo a utilizar en las siguientes fases, en donde se establece la adecuada configuración de las máquinas virtuales para hacer las pruebas de penetración posteriores. Fase número 2. Con los conceptos anteriormente vistos y ya técnicamente definidos y aclarados, profundizamos de manera clara y precisa las leyes y decretos que pueden ser vulneradas en los diferentes escenarios que se nos presentarán como especialistas en seguridad informática. Y de esta manera pues lo que buscamos es hacer un manejo acertado y eficaz de la legislación existente en cuanto a ciberseguridad. Fase número 3. En esta fase ya se ponen en marcha las actividades del equipo Red Team, haciendo una búsqueda y análisis de vulnerabilidades y su posterior explotación. De esta manera se pretende mostrar qué mecanismos puede utilizar un atacante y cómo puede vulnerar nuestro sistema. Fase número 4. Se ponen en marcha las actividades del equipo Blue Team, donde se pretende realizar el análisis del ataque que se desarrolló y se proponen unos métodos de aseguramiento del sistema basándose en medidas de hardenización con el fin de lograr evitar que este tipo de ataques se repitan y de esta manera asegurar el sistema. Finalmente, en la fase número 5 se propone la presentación de un informe técnico con los aspectos más relevantes en cuanto al desarrollo de las fases anteriores y generando un planteamiento en cuanto a recomendaciones y conclusiones que aporten de manera significativa las estrategias utilizadas por el equipo Red Team y el equipo Blue Team. La fase número 1 comprende el margen legal en Colombia sobre los delitos informáticos y la protección de datos personales. En este caso encontramos las leyes acá expuestas junto a 2 decretos. La primera ley y una de las más relevantes es la ley 1273 de 2009, en donde esta ley hace una modificación al Código Penal y crea un nuevo bien jurídico que se denomina de la protección de la información y de los datos. Esta ley tiene como principales características condenar el abuso a los sistemas informáticos, tipificar cuándo se incumplen las normas respecto a daños en la información, uso de software malicioso, robos de información, obstrucción y daños en las diferentes redes de telecomunicaciones y sistemas de información, al igual que protección de datos personales que estén en medios magnéticos o en la red. Después está la ley estatutaria 1581 de 2012, que esta ley ya contempla todo lo concerniente a datos personales
Y pues como bien sabemos, nosotros almacenamos gran cantidad de nuestra información en la red o en la nube, y lo cual hace esta ley es proteger esa información y hacer que, al igual que la información física, sea de carácter privado y que no se pueda tener sin consentimiento. El decreto 1377 de 2003 establece una reglamentación parcial para la ley 1582 de 2012, en donde pues se ordenan varias disposiciones referentes también a la protección de datos personales. La ley 1712 de 2014 establece una reglamentación para la transparencia y los derechos que tenemos los colombianos a tener acceso a la información pública de carácter nacional. Esto en cuanto a los entes gubernamentales que nos competen acá en Colombia. El decreto 103 de 2015 reglamenta de manera parcial la ley 1772 de 2014. Este decreto relaciona el ámbito de la aplicación y estándares que se deben usar para el manejo de información por parte pues de los que concierna este trato de información personal. Después de esto establecimos unas etapas a usar en el pentesting, en donde tenemos la etapa de contacto, que en esta etapa pues el pentester hace el acercamiento con el solicitante o con el cliente, y en este caso el cliente pues dará las especificaciones al pentester de qué debe desarrollar, cuáles son sus necesidades, y a partir de eso se procede a una etapa de planificación y pruebas, en donde lo que se va a hacer es que, en base a las necesidades del cliente o de la empresa, el pentester pondrá un plan para poder desarrollar las pruebas y que para el cliente sea lo más cómodo pero eficaz posible. Finalmente, teniendo claro el plan que se va a llevar, se hace el diseño y modelamiento de las pruebas en base al sistema que contenga la empresa o el cliente, y a partir de ese modelado, que es el cómo se va a hacer, se ejecutan las pruebas, se hacen las explotaciones de las vulnerabilidades que se encuentren, y posteriormente se procede a mantener esta explotación, a ver cuánto tiempo tardaría el sistema actual de la empresa en detectar esa explotación y en sacar a ese delincuente informático de su red, o si por otro lado va a mantener el acceso constantemente y va a estar incógnito, obteniendo información y haciendo daños dentro del sistema. Finalmente, se hará un informe de resultados o una documentación de qué se obtuvo con esta prueba de penetración y los hallazgos del sistema. En esta etapa también establecimos las posibles herramientas a utilizar en el caso. Entre estas, pues la gran mayoría son de código abierto. Encontramos Metasploit, Nmap, OpenBAS y ExploitDB, donde pues Metasploit es una herramienta de código abierto, la cual nos sirve para desarrollar auditorías de seguridad. Este framework nos permite buscar como en una base de datos e instalar puertas traseras, ejecutar exploits, eliminar registros, y nos es de gran ayuda. El Nmap nos permite también hacer uso en pruebas de intrusión, donde se hacen auditorías de seguridad, y es muy importante para la obtención de información respecto al sistema a atacar y las posibles vulnerabilidades que tenemos para ya introducirnos en el mismo. Tenemos OpenBAS, que pues este también nos sirve para la explotación de vulnerabilidades en los equipos de red. Hace escaneos simultáneos de la red en cuanto está trabajando, para permitir al atacante conocer la dinámica de la red y por dónde hacer su ataque. Y finalmente ExploitBD, que es una base de datos de vulnerabilidades, dependiendo pues si estamos buscando un sistema operativo o una aplicación. Esta base de datos nos va a mostrar cuál es su vulnerabilidad y su posible forma de explotación. Finalmente, en esta fase se realizó la configuración del banco de trabajo, donde pues teníamos primero pues nuestra máquina atacante, o la que nos iba a servir de máquina auditora, llamémosla por este lado, que es una máquina Kali Linux.
la cual iba a auditar una máquina virtual Windows 7 de 64 bits, la cual pues también se configura para que tengan conexión las dos y pues se pueda hacer la auditoría correspondiente. Como ustedes pueden observar, acá tenemos el panel frontal de las dos máquinas. Una pues que en la parte izquierda es nuestro Kali Linux y la segunda que es nuestra máquina Windows 7. La fase número 2 comprende ya el proceso, cuáles son los procesos ilegales y no éticos que pues están estipulados en el acuerdo que nos genera la empresa a nosotros como futuros empleados en el caso que estamos analizando. Entonces, en estos procesos ilegales y no éticos, pues cabe resaltar que se encontraron varios, en donde se nos pedía, pues por la naturaleza de la empresa, incumplir las normas y leyes colombianas digamos que de la parte de datos personales y ciberseguridad, en donde se nos pedía pues que se iba a tratar información relevante frente a delitos y no debíamos revelarla, y también se nos pedía pues que en el caso de que aceptáramos de esta manera hacer procesos de chuzadas e intrusiones indebidas, orden judicial, o sea todo digamos fuera de la ley. También nos pedía que si éramos encontrados o éramos detectados en estas actividades, nosotros digamos que tendríamos que echarnos la culpa y decir que todo fue por parte de nosotros y no por parte de la empresa. Entonces en estos procesos ilegales y no éticos se detectó todo esto en lo que concernía al contrato que se iba a dar. Posterior a esto se hace una indagación respecto a cómo estos procesos ilegales y no éticos son punibles en la ley colombiana, y vemos que la ley 1273, pues que es la más clara en el sentido de los delitos informáticos, nos muestra que hemos vulnerado los siguientes artículos. Artículo 169A, acceso abusivo al sistema informático en el caso de las chuzadas y el caso de espiar a las personas para obtener información relevante. El artículo 269b, obstaculización ilegítima del sistema informático, red de telecomunicaciones, cuando debíamos estar dentro de los sistemas, obtener información y de hacer el caso destruirla si se ve necesario. Artículo 269c, intercepción de datos informáticos, cuando se hacen las chuzadas, cuando se ingresan a los sistemas. 269 de daño informático, pues en el caso de que se borrara información o se extrayera de la máquina origen y no se le dejara a la persona. 269e, uso de software malicioso para la obtención de credenciales, para las intrusiones sin previa autorización. 269f, violación de datos personales, en el caso de si se obtienen credenciales o en el caso de que se esté en algún equipo que contenga obviamente información de la persona que lo utiliza. 2691, hurto por medios informáticos y semejantes, en el caso de hurto de información, y pues bueno, lo que viniera más adelante con todo lo que se iba a desarrollar. Después de analizar la ley colombiana, también se analiza el código de ética del COMNIA para los ingenieros, en donde pues vemos que también incurrimos en unas faltas graves en los deberes y obligaciones como profesionales, incurriendo en la falta al artículo 31, que nos dice de los deberes y las obligaciones de los profesionales. En este caso pues se incurre en el literal F, donde se omite la denunciar delitos ante pues la entidad pertinente, como se nos pedía anteriormente en el contrato que se analizó. Artículo 34, prohibiciones especiales a los profesionales respecto a la sociedad. Entonces ahí incurríamos en una falta al
aceptar un trabajo que atentaba contra la sociedad colombiana. En el artículo 35 también vulnerábamos el literal B, que dice respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentarias que incidan en actos profesionales, ¿cierto? Entonces, al aceptar un trabajo donde ya nos dicen que vamos a violar la ley colombiana, pues estamos incurriendo en esta falta. Finalmente está el artículo 39, en donde dice el literal A, mantener secreto y reserva de las circunstancias relacionadas con el cliente. Entonces, bueno, pues sería un doble aspecto, porque en uno literal nos dice que debemos denunciar los delitos, pero al denunciarlos, si aceptamos el contrato de esa manera, estaríamos incurriendo en la falta de que no estamos teniendo confidencialidad con nuestro cliente. Entonces, por esa razón también lo incluimos. Y el artículo 40, en donde dice ofrecer y prestar servicios cuyo objeto sea punible en el orden jurídico. En la fase número 3 también se pone en marcha los pasos del pen testing. Lo primero que hacemos pues es desarrollar nuestras fases. La primera fase que nosotros desarrollamos fue la de recolección de información. Esto pues nos lo facilitaron ya la empresa, digámoslo así, dándonos un informe de la posible falla que existía, dándonos el sistema operativo que fue vulnerado, en cuál fue el resultado de esa vulneración y cuál fue la posible causa de la vulnerabilidad presente en esa máquina. Entonces, la recolección de información consistió en identificar esos puntos claves para que en la fase de búsqueda de vulnerabilidades, nosotros usando Exploit Database, ya detectamos que Regeto, que es un servidor de archivos HTTP, fue el causante de la vulnerabilidad. Entonces, pues hacemos la indagación de qué vulnerabilidades tiene esta aplicación, encontrándonos así con una vulnerabilidad de 2014 0267, en donde esta vulnerabilidad nos permitió pues más adelante hacer la penetración en el sistema. Perdón, vulnerabilidad 2014 7226. La siguiente fase, teniendo claro ya la vulnerabilidad existente en la aplicación y que pues dicha aplicación se ejecuta en la máquina que fue víctima, que era nuestra máquina Windows 7 de 64 bits, la fase de explotación se desarrolla con un análisis del flujo de red que existe en esa máquina. Esto lo hacemos utilizando Wireshark, en donde pues al activar la aplicación Regeto nos muestra cómo el tráfico obviamente aumenta en cuanto al protocolo HTTP debido pues a la naturaleza de la aplicación, y nos muestra el puerto por donde está haciendo dicha comunicación, que en este caso es el puerto 80. Entonces nosotros, teniendo claro qué puerto es y que la aplicación realmente está manejando constantemente una conexión de información, lo que hacemos es utilizar Nmap y escanear esa IP que está haciendo todo este flujo de información y detectar si realmente ese puerto 80 nos está abierto. Obviamente acá, como lo vemos, mire, dice puerto 80 abierto con el HTTP file server. Entonces esto nos da ya la pauta de por dónde vamos a explotar nosotros la vulnerabilidad, teniendo en cuenta que ya sabemos cómo hacerlo, porque Exploit Database ya nos dice, mire, hay un exploit para esta vulnerabilidad. Lo que hacemos es ir a nuestra herramienta Metasploit y buscar esa vulnerabilidad. Buscamos esa vulnerabilidad, que lo que hace es explotar hasta el punto en que nos va a llevar a un apartado de Meterpreter de la máquina víctima, y esta ya nos va a permitir ingresar al shield de la máquina. Como vemos acá, estamos dentro de la máquina víctima.
Acá hacemos una prueba con la ipconfig, donde podemos ver que estamos dentro de la máquina víctima, que es la máquina Windows 7. Posterior a eso, ya vamos a ir hasta qué punto de escalamiento de privilegios podemos llegar en dicha máquina. Llegamos hasta el punto de crear un usuario administrador, es decir, a tomar completo poder de la máquina víctima, ejecutando dicho exploit. En la fase número 4 ya ejecutamos la parte del equipo Blue Team y donde se nos proponen unas medidas a ejecutar con un ataque en tiempo real, en donde lo que establecemos como primera medida es establecer el monitoreo, en donde en esta fase usaremos equipos de hardware y de software que tenga presente la empresa y serán los encargados de decirnos qué está pasando en la red. Obviamente todas estas medidas están enmarcadas ya con las políticas de seguridad informática que haya desarrollado la empresa previamente al ataque, ¿sí? En base a esto deben haber unos protocolos que la empresa va a tener, si los tiene, de cómo operar en el caso de un ataque. Pero nosotros vamos a llegar a hacer un monitoreo de qué está sucediendo en el sistema. Vamos a, en base al monitoreo, y si hay algo alguna anomalía, vamos a sacar las señales de alerta para las personas encargadas y también pues para los que se vean comprometidos en el ataque. Se hará la identificación del tipo de ataque que se está ejecutando y qué está afectando en el sistema. Se hace una contextualización real de la situación que se está viviendo actualmente en el sistema y se procede a la contención. En la contención también hay unas etapas que es la identificación, la protección, ¿cierto? En muchas empresas que no tienen constante, que de pronto no sea constante la necesidad de los sistemas informáticos, esta protección indica pagar los servicios electrónicos, ¿cierto? Entonces, algunos optan por ese tipo de protección. Obviamente las empresas que pueden hacerlo, ¿sí? Que no están completamente en red a toda hora. La detección del problema y del tipo de ataque que se está ejecutando, la respuesta a dicho ataque, ya sea bloqueándolo o en este caso pues quitándole los objetivos por los que va, y finalmente la recuperación del sistema, bloqueando por completo el ataque y volviendo a la normalidad de toda la estructura de la tecnología en este caso. Las medidas de renderización que se tomarían pues se implementa dependiendo las capas, ¿no? Entonces esto va de lo más superficial a lo más profundo del sistema, incluyendo los servidores. Lo primero que se debe proteger o se debe hacer es un perímetro, que lo que nos permite es, en este caso si tenemos aplicaciones web, servicios web que están protegidos por firewall, es establecer un perímetro evitando ataques de tipo exploit, database, inyección SQL, ¿cierto? Esto mediante pues obviamente firewall para aplicaciones web. Posterior a esto tendremos los endpoint, que son los destinos finales de las conexiones. En este caso pues de pronto los computadores de los funcionarios, ¿cierto? Entonces los que se van a conectar con ese servicio, entonces se haría la protección de manera, digamos que adicional también, para que pues si pasa el primer filtro, el segundo no lo puede hacer. Obviamente esto está también protegido por un firewall, que es también un elemento de protección perimetral, que pues permite que la red esté protegida y tenga previo conocimiento de qué flujo de red o qué tipos de protocolos y conexiones va a permitir que ingresen a su red interna desde la red pública. Posterior tenemos el Firewall UT, que es un dispositivo de red que nos ayuda con la gestión unificada de las amenazas. Esto es muy común en las empresas grandes, que es tener aplicaciones que contengan muchos servicios a la vez, y con eso no hay problema entre la interacción entre un servicio y el otro. Tenemos los IDS, que estos sistemas son los sistemas de detención de intrusiones y de alerta, que pues nos ayudan a que los hosts y la red estén constantemente monitoreadas y que cualquier anomalía sea detectada al menor tiempo posible
alertada también en el menor tiempo posible. Tenemos las IPS, que pues nos permiten la prevención de intrusiones también, pero mediante la inspección de las terminales y el tráfico también de la red. Tenemos los EDRs, que es un software que se instala y se dispone en los equipos finales, independientemente si son servidores o son HOTS, mediante el uso de aplicaciones que combaten las amenazas, independientemente pues si estas son avanzadas. No es como el antivirus, sino que presenta un poquito más de resistencia. Finalmente pues más conocido que es el antivirus, de vital necesidad para pues poder de pronto analizar dispositivos externos como son USBs, discos duros, y pues tener una protección también de las terminales de los usuarios y de los empleados. Tenemos los WAF, que pues son los que hacen el firewall de aplicaciones web, y tenemos el firewall de base de datos, pues que es específicamente para las bases de datos, especializado en ellas y que brinda una mayor efectividad en la protección. Hablamos de unas herramientas de contención a ataques informáticos. En este caso propusimos 3 herramientas. La primera es OpenWiz, que es un sistema de detección y prevención de amenazas provenientes por ataques inalámbricos y se basa en 3 componentes. Uno, que son los sensores que detectan cualquier amenaza. 2, que son los servidores encargados de alertar al usuario de si se está ejecutando algún ataque o si alguna de las amenazas presentes realmente es de alto riesgo. Y tenemos la interfaz, que pues se encarga de presentar la información de una manera fácil y comprendible para tomar las decisiones de manera óptima. Tenemos también a WASU EDR, que es punto final de detección y respuesta. Realiza la función de perímetro, donde se procede a establecer una serie de políticas de seguridad, pues que son las específicas para cada empresa, cumpliendo las necesidades de cada una de ellas, y que lo que hace es que toma una gran relevancia debido a que la red se protege debido a las necesidades de la empresa, y hace que pues la empresa sea abierta y sin fronteras, digamos, protegida, ¿sí? Con unas normas. La tercera aplicación es el OSSEC IDS, que es una herramienta altamente conocida y es muy popular y es de tipo open source. Esta aplicación tiene consigo una serie de herramientas que permiten relacionar los eventos de seguridad, monitorearlos y realizar el análisis de vulnerabilidades y responder a ellos. Es una herramienta muy completa que permite hacer casi todas las etapas de protección. En la fase número 5 tratamos los aspectos que aportan al desarrollo de las estrategias Red Team y Blue Team. En estos aspectos resaltamos las políticas de seguridad por parte de los administrativos y las organizaciones, que deben ser políticas fuertes y altamente claras para los empleados y para las personas que interactúan con la empresa, teniendo siempre un objetivo en común del que sea la protección de la información y a qué nivel necesitan esa protección. En base a estas políticas se puede establecer un equipo de trabajo dinámico, debidamente estructurado, ¿cierto? Porque con unas políticas fuertes y pues con una obviamente base de recursos económicos también establecido por las políticas, se puede delimitar qué alcances va a tener el equipo y empezar a trabajar en cómo interactuar y cómo encajar esas piezas para que sean dinámicas y altamente eficientes en la protección. También se debe tener un registro constante y un seguimiento de los sucesos de seguridad ocurridos desde la creación del departamento de seguridad, o sea, desde que se empieza a hablar de seguridad informática hasta el día en que se consulte, teniendo una trazabilidad de los posibles ataques más comunes a este tipo de sistemas que estamos manejando debido a su información o al flujo de red que manejen. Y por otro lado, si se necesita en algún momento el cambio de equipo de trabajo, si se hace alguna migración o una ampliación del equipo de trabajo, siempre se pueda estar contextualizado de qué se está manejando y cuál es el objetivo que se tiene. Y por último y no menos importante, crear un equipo proactivo en todo lo que se llama actualización de información, ya sea a nivel de tecnología y métodos de ataque. Si tenemos
un equipo altamente eficiente nos ayudará bastante en los ataques. Hay que confiar siempre en los No hay que confiar siempre en los correos que no llegan de fuentes confiables. Esto es más de la capacitación de las personas que no hacen parte del equipo de seguridad. Tener claro cuáles son las redes de navegación segura. Y también tener muy claro cuáles dispositivos de almacenamiento son confiables y en el caso no utilizar dispositivos externos. A modo de recomendaciones hay que confirmar siempre los correos recibidos. Hay que tener claro obviamente lo que se va a desarrollar. En las conclusiones hablaremos de que como especialista en seguridad informática debemos tener claras las leyes y aspectos legales que debemos cumplir en nuestra función, tanto como para no incurrir en delitos como para cuando alguien ataque nuestro sistema saber cómo proceder ante la ley. Conocer muy bien la ley 1273, que en el caso de Colombia es la que está claramente y tipifica los delitos informáticos. Tener en cuenta el alcance de nuestras actividades dentro del marco legal y también dentro del aspecto que nos pide la empresa para presentar un posible informe. Mantener siempre actualizados los sistemas. Y siempre tener en cuenta que nosotros trabajamos en pro del mejoramiento y la integridad de la información. Muchas gracias.